Hoy te platicaré de la liberación de una migrante indígena detenida injustamente durante 7 años, del rescate de un empresario en Jalisco y del asalto masivo en Querétaro. Bienvenidos, el Caporal del 23 de mayo. Comenzamos. Él es el padre Juanjo, sacerdote católico, rector de un templo en Monterrey, Nuevo León, desahogándose en pleno sermón por la eliminación de Tigres de la Liga MX. Como contexto, cuando él critica la alineación fue porque Tigres jugó un momento con 9 extranjeros, cuando el reglamento dice que máximo deben de ser 8 para garantizar la cabida de 3 mexicanos en el campo. Venir el enemigo y te derrumba la obra de Dios. Un saludo para todos los Tigres. Ayer, ¿cómo iban? Bien felices, bien felices, bien felices. Y en el último momento, ¡pum! ¿Y qué pasó? Dale gracias a Dios, mira qué bonito, aunque con una alineación que estaba mal. Pero mira qué bonito, iban. Los milagros existen. Pero sin embargo, nosotros a veces destruimos el milagro porque nos falta vivir la paz, vivir la tranquilidad. No quiero decir que hayan destruido ustedes la final o la semifinal, no, sino puse ese ejemplo nomás porque tenía que sacarlo de mi corazón para como buen rayado, ¿verdad? Tenía que buscar el momento para pero ya, bendito sea Dios, ya salió, ya, tranquilo. Te presento a José Iván Rosas Correa. La foto data del año 2001. Fue detenido por un par de hechos que ocurrieron en enero de ese año. El primer hecho ocurrió la noche del 21 de enero. Una mujer identificada como Mirna recibió un paquete de florería que cuando lo abrió hizo explosión. Contenía ese paquete alrededor de 200 gramos de pólvora y la mujer resultó con quemaduras de primero y segundo grado. El segundo hecho fue un segundo envío de flores que, aunque no llevaba pólvora, sí llevaba una carta con el título Boom. Gracias al segundo envío, las autoridades pudieron rastrear al comprador, a quien envió esas flores a Mirna en ambas ocasiones, y lograron determinar que se trataba de José Iván Rosas. Él había enviado estos paquetes a Mirna por un motivo un tanto curioso. Él tuvo una relación amorosa con Gabriela, pero cuando terminaron, él la amenazó con darle en donde más le duele. Su venganza fue atacar a la mejor amiga de su exnovia, atacar a Mirna. José Iván fue detenido y procesado por los delitos de tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena, fue sentenciado a 20 años de prisión, pero logró que el delito fuera reclasificado y la sentencia entonces se redujo a 2 años con 8 meses. Para el año 2003 él ya estaba libre. Casi 20 años después, el pasado 18 de mayo del 2021, José Iván fue presentado en Facebook por Otniel García Navarro. Otniel es delegado con funciones de presidente de Morena en Durango y presentó a José Iván como integrante de la coordinación de Morena en el municipio de Gómez Palacio, Durango. Estás viendo a ambos en pantalla. La persona de la bomba detenida lo ves del lado derecho. La fotografía que subió a Facebook fue acompañada por este mensaje que estás viendo ahora en pantalla, donde dice: a partir de esta elección las cosas van a ser diferentes, la transformación llegará a Durango de la mano de Morena, muy contento por la incorporación de José Iván Rosas Correa a la coordinación en Gómez Palacio. José Iván ha sido señalado por la prensa local de recibir apoyo del diputado federal con licencia Omar Castañeda, de tener acusaciones de proposiciones indecorosas a sus compañeras de partido y también de pertenecer al grupo de morenistas que agredió a huevazos al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el pasado 29 de enero. De hecho, hace apenas unas horas, Mario Delgado dijo que expulsará a José Iván del partido. Recordemos lo que ocurrió ese 29 de enero.
Ya. ¡Corrupto! ¡Tu madre, güey! En mi video anterior te platiqué de la desaparición de Fernando Pineda Atrillo, un empresario restaurantero y presidente de la Asociación de Comerciantes de Bares y Restaurantes del Malecón de Puerto Vallarta, en Jalisco. Este lunes 23 de mayo, la Fiscalía Estatal informó mediante este comunicado que te muestro en pantalla que cuando acompañaba a la familia del desaparecido, elementos de la Fiscalía durante los trabajos de investigación lograron contactar al empresario vía telefónica, quien les dio su ubicación dentro del mismo Puerto Vallarta y les pidió apoyo para que fueran a recogerlo. Eso es todo. La Fiscalía Estatal no ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado el empresario, afortunadamente con vida. Te presento ahora a Juanita Alonso, la historia de Juanita Alonso, originaria de Guatemala. En el año 2014 ella llegó a Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de cruzar a Estados Unidos, cuando el 10 de noviembre de ese año, policías de Tamaulipas la detuvieron, la torturaron y la obligaron a firmar una declaración acusatoria que no entendió porque ella no hablaba español. Nunca supo qué fue lo que firmó. Desde entonces y hasta apenas ayer, domingo 22 de mayo, había estado presa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa. Por este hecho han existido varios reclamos, exigencias para que sea liberada, desde la ONU hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pido al gobernador, de manera respetuosa, que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante. Ayer finalmente ella fue dejada en libertad, tras lo cual el presidente dijo en la conferencia matutina de este lunes 23 de mayo, celebró la liberación. Ya se había demostrado que era inocente, estuvo 7 años presa y ya salió, fue liberada el domingo. Y así, lamentablemente, hay muchos casos todavía. Y sobre el asesinato de la abogada, activista y feminista Cecilia Monzón, el pasado sábado 21 de mayo, el presidente de la República aseguró que los agresores fueron sicarios, que se trató de un ajusticiamiento, cito textual, pero no reveló al grupo criminal. Porque fue un ajusticiamiento. O sea, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda. ¿Sí? Fueron sobre ella. Y llegamos al tema principal. Inició con una denuncia hecha video, casi a modo de rumor, pero recientemente ha sido confirmado este hecho por las autoridades queretanas. Antes de mostrarte el video, te pongo en contexto. El periodista Salvador García Soto compartió un video en sus redes sociales en donde se escucha a una mujer detallar lo ocurrido. Ella asegura que alrededor de las 6 de la tarde con 20 minutos de este domingo 22 de mayo, en el kilómetro 27 del Libramiento Noreste, a la altura de la comunidad La Solana en Querétaro, automovilistas comenzaron a circular lento ante el tráfico pesado, cuando hombres armados llegaron para asaltar a los conductores. La de La Voz calculó que fueron alrededor de 300 los automovilistas asaltados, y tras este atraco varios conductores hicieron parada en la caseta de Chichimequillas, y fue allí donde fue grabado el video que te voy a mostrar. Hace unos minutos las autoridades de Querétaro han confirmado este hecho y ofrecieron un balance preliminar de lo sucedido. 2 heridos por arma de fuego, un detenido y ya una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro. Ahora sí, te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Estamos en vivo. ¿Los asaltaron también? Sí. Aquí tenemos a otras víctimas. ¿Nos puede platicar qué pasó? Oye, pero por favor, tenemos que amigar de Querétaro. ¿Nos puede platicar qué fue lo que...? Sí, en el kilómetro 27,
antes de llegar al kilómetro 27, a las 6:20, nos emboscaron seis personas, eran puros hombres, no llegaban ni a los 20 años de edad, nos encañonaron, nos agarraron parados y nos quitaron celulares, nos quitaron nuestros efectivo, monederos y a todos los carros, los de adelante, los de atrás. ¿Alcanzaron a ver como cuántos carros fueron los? Porque hemos visto pasar ya varios. Mira, yo creo que fácil fuimos más de 300 carros porque se replegaban y volvían a salir. Eran entre los 16 y los 20 años. Eran muy jóvenes las personas. ¿Puede repetir aproximadamente cuántos vio usted? Como 6. Como 6. 6. Salían, estaban replegados como abajo de un árbol, se acercaban, nos asaltaban. El tráfico súper lento, quedamos encajonados, salían, nos asaltaban a uno, se regresaban, se replegaban y volvían a salir corriendo a asaltarnos. Al grado de que hubo carros que nos quisimos echar de reversa y no pudimos. Hemos visto aquí ya pasar varios carros, algunos han reportado traileros, sí. Incluso hay unos heridos por arma que sí les dispararon. Sí. ¿Ustedes vieron ese tipo de cosas? No, pero sí vimos la camioneta que se tuvo que parar con una persona que estaba herida.